políticas y sociales. Actualmente es profesor de Género y Justicia en la licenciatura de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Es integrante del Consejo de Olimpia y compañeras organizadoras, una felicitación y un abrazo por este esfuerzo extraordinario. Realmente me ha parecido también sumamente interesante tener esta oportunidad. El testimonio de nuestra compañera Isabela desde Ecuador, por supuesto que el mensaje que nos han brindado desde Argentina y Colombia en el ámbito legislativo. Fíjense ustedes que fue 6 años de que entró en vigor en enero del año 2020 este extraordinario ejercicio de participación legislativa, y fíjense ustedes que no fue un proceso sencillo. En el caso de la Ciudad de México, comenzamos por primero presentar una iniciativa en 2019 que no lograba avanzar, que tenía muchas trabas, muchos obstáculos. Luego nos encontramos en una mesa de análisis, de discusión en septiembre de 2019, y ahí generamos un compromiso de replantear la iniciativa, volver a presentarla, de tener el acompañamiento de personas legisladoras y poder llevar esta causa al ámbito legislativo como nosotros, como representantes populares, pero no como personas que habíamos elaborado una iniciativa, sino como un vehículo que estaba dando paso a una iniciativa de carácter ciudadano de las colectivas que decidieron unir su fuerza y su posibilidad de articular este proyecto. Y eso nos llevó a que logramos de 66 personas legisladoras, logramos obtener la firma de 38 personas legisladoras y con base en ello presentar la iniciativa y generar un proceso de trabajo que nos permitiera dar seguimiento en las comisiones dictaminadoras, la de justicia y la de género. No pensaba meterme a detalles, pero el área de género fue realmente la más compleja. Fue el área que puso los mayores obstáculos para que la iniciativa avanzara, particularmente porque tenía un nombre y porque la iniciativa, al denominarse Ley Olimpia, pues se planteaba que eso no podía pasar bajo ninguna circunstancia. Y bueno, pues eso nos llevó a tener que articular esfuerzos mayores que nos permitieron pues tocar las puertas del ayuntamiento, que en ese momento y en esa fecha pues estaba a cargo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que dio la pauta para escuchar de manera directa a las compañeras, a Olimpia, Marcela, Paulina, a las compañeras que acudieron a presentarse con ella y a dar sus razones. Y esa reunión que estaba planteada para minutos terminó siendo una reunión prácticamente de un par de horas, donde en ese momento se determinó que el Congreso de la Ciudad tenía que avanzar de manera inmediata en la dictaminación y en la aprobación de la iniciativa. En caso de que no se hiciera así, incluso estaba la indicación de la ahora nuestra Presidenta de la República de que ella presentaría de manera inmediata una iniciativa preferente para que, en caso de que no se aprobara la ya presentada, se avanzara. Y bueno, finalmente se logró en diciembre de 2019, el 3, pienso que el 3 de diciembre de 2019, se logró aprobar en el Congreso de la Ciudad de México la Ley Olimpia. Ha sido realmente un proceso de análisis extraordinario porque, fíjense, en esa legislatura fue la primera legislatura de nuestro país paritaria. Pasaron en esa época, en 2018, 65 años desde que las mujeres mexicanas accedieron al derecho a votar y a ser votadas, pero fue apenas en 2018 donde lograron por primera vez en la historia de este país lograr la paridad en los congresos. No basta con tener un derecho, esa parte es muy importante mencionarla
con todas ustedes. No es solamente la posibilidad de que una acción se plasme en una ley o en la Constitución. Tiene que haber un cambio cultural, tiene que haber una posibilidad de mandar un mensaje, como ustedes lo plantearon, el derecho tiene que generar una posibilidad de permear en la cultura de las personas y tener la posibilidad de mandar esos mensajes para inhibir esas conductas que están generando un agravio. En el caso particular de las violencias contra las mujeres, ustedes lo tienen muy claro, porque son acciones que generan un daño en múltiples facetas de la vida de una mujer. En el ámbito de su libre desarrollo, en el ámbito emocional, en el ámbito de salud mental, y no es un tema sencillo el lograr introducir conceptos, el de violencia digital, el de violencia sexual digital. No es un tema fácil lograr la introducción de conceptos a las distintas formas de violencia y además lograr generar la posibilidad de que sean tipificados como conductas de carácter delictivo. Y de ahí, no crean que ese es el paso final. Ustedes han tenido que recorrer un largo camino que ha implicado el ámbito legislativo, pero han tenido que entrar a la pauta de entrar a tocar la puerta de los otros dos poderes. En el caso de nuestro país, de México, el sistema de gobierno y de poder, la Constitución lo señala en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Se logra el avance en el poder legislativo, pero ¿qué pasa en el ámbito ejecutivo, que está a su cargo y ahora de manera autónoma las fiscalías, antes procuradurías, que estaban con una facultad exclusiva, que es la de investigación? La facultad de investigar los delitos en nuestro país es de facultad exclusiva de las personas que están a cargo de los ministerios públicos. Y luego que logran generar un protocolo de actuación, un protocolo de avance, un protocolo de análisis de cómo integrar las carpetas de investigación, viene otro poder al que hay que enfrentarse. Y ese otro poder es el poder judicial. ¿Quiénes son las personas juzgadoras de nuestro país? Si en el caso del legislativo, que ha tenido un avance porque hay una renovación cada 3 años o cada 6 años, en el caso del Senado de la República, en el caso del ámbito ejecutivo hay una evolución porque hay una renovación de poderes también cada 3 años o cada 6 años, cada 3 años para quienes tienen la posibilidad de ser alcaldes, alcaldesas o presidentas o presidentes municipales, y la presidencia de la República cada 6 años. Pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? Ahora es la primera vez también en nuestro país, prácticamente después de 300 años, que tenemos la posibilidad de tener a una mujer al frente del Ejecutivo, en la presidencia de la República. Y ese proceso no ha sido absolutamente nada fácil. Es importante reiterar que el sistema jurídico es un sistema patriarcal. Es un sistema diseñado por hombres y pensado por hombres y para hombres. Y ahora apenas estamos hablando de 2018 para acá, no han transcurrido nada, 6 años, donde existe la posibilidad de repensar el derecho, de tener la posibilidad de decir cómo debe de cambiarse y articularse el orden jurídico de una nación, y tener la posibilidad de que el pensamiento y que la voz de las mujeres pues tenga una resonancia real en la toma de decisiones. Y esa resonancia real en la toma de decisiones es parte de todo lo que ustedes han estado realizando ya durante muchos años. Y en efecto es más en colectivo se avanza más fácil. Y yo creo que ustedes tienen eso absolutamente claro, porque tienen la posibilidad de haber articulado una red que no solamente tocó las fibras del estado de Puebla, donde le negaron la atención jurídica y la asistencia de derecho a nuestra compañera Olimpia. Logró rebasar las barreras de Puebla y tocar la puerta de los 32 congresos locales de nuestro país y del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Y miren ustedes cuántos años han pasado y ahora estamos en esta primera cumbre latinoamericana
Isabela bien mencionó, aun cuando en su país existía una regulación, ella también empezó a tener la posibilidad de generar identidad y encontrar una red también de apoyo, no solamente en su país, sino también la posibilidad de saber que había otras compañeras que habían sido víctimas de estas conductas también desde múltiples formas, no solamente desde la posibilidad de la impunidad de los agresores, sino que también desde las redes y desde las plataformas, porque esa es una faceta que también se debe de tocar, que también se debe de poner sobre la mesa y que ustedes lo han hecho. No solamente es la persona que comete la agresión de manera directa. ¿Qué pasa con esas plataformas que permiten que esos contenidos sigan siendo reproducidos y explotados todos los días? Cada que se da un clic hay una afectación directa. Es una conducta delictiva que no termina en una sola acción. Es una conducta delictiva que cada vez que se le da un clic a cualquiera de las redes o cualquiera de las plataformas, genera una afectación a la integridad de las personas que son víctimas de estas conductas. Y bueno, por supuesto que es importante tener la posibilidad de saber que han logrado mucho, pero que falta también un largo camino por recorrer, que es el del acceso a la justicia, que es el de evitar la impunidad. La impunidad, no solamente en nuestro país, en México, sino la impunidad, como hemos escuchado, en Ecuador, en Colombia, en Argentina y en cada una de las regiones que pienso y estoy absolutamente convencido de que la segunda cumbre no solamente será de la América Latina, la segunda cumbre seguramente tendrá la pauta y la posibilidad también de integrar otras regiones que están en la lucha también por la construcción de un mejor sistema jurídico, y vale mucho la pena pues tener la oportunidad de tener muy claro que podemos hacer más, que debemos de repensar el derecho, que debemos de repensar la posibilidad de saber quiénes son nuestros representantes populares y que tengamos la posibilidad de exigir todos los días la posibilidad de incluir nuestras causas, de incluir nuestras demandas y de incluir nuestras necesidades para una traducción jurídica que permita pues tener una mejor convivencia y un mejor sistema de vida. Hay que replantear prácticamente todo el pacto que existe de construcción social. Es indispensable que ustedes también tengan muy claro, a mí me parece que el movimiento social más poderoso del mundo hoy en día es el del feminismo, el que ustedes encabezan, el del feminismo legal, y no es un proceso sencillo, es un proceso que se ha enfrentado permanentemente a múltiples discriminaciones y desigualdades y violencias de todo tipo. Así es de que es indispensable que se mantengan organizadas, es indispensable que se mantengan articuladas, que constituyan estas redes poderosas de acompañamiento, pero de transformación, porque esa es la única posibilidad que tenemos también para poder tener mejores formas de vida, que cuando las mujeres avanzan, avanzamos nosotros también. Cuando las mujeres tienen mejores condiciones de vida, nosotros también tenemos mejores condiciones de vida. Y es importante que tengamos la posibilidad de replantear prácticamente todo. Hay que reconstruir muchos conceptos y hay que volver a construir conceptos que nos integren, que nos incluyan y que particularmente nos vean como lo que somos, personas. La perspectiva de género, que hoy en día es un tema que es pieza clave para avanzar, no ha sido un proceso fácil, también surge de luchas. Nuestro país lamentablemente ha sido ejemplo de múltiples violaciones, de muchas cosas muy positivas, porque aquí también se configuraron los primeros procesos de organización de mujeres para poder avanzar en la América Latina en la conquista de sus derechos. Eso es innegable, pero las violencias que también este país ha generado han dado pauta para que casos como el de las compañeras de Campo Algodonero llegaran hasta la Corte Interamericana y se pudiera emitir una sentencia condenatoria,
que obligara a los tres poderes a legislar en la materia de violencia feminicida, a que el Ejecutivo generara políticas públicas y a que los legisladores y el Poder Judicial, particularmente el Poder Judicial, juzgaran con perspectiva de género. Miren, la sentencia de Campo Rebolero es de 2009, sin embargo, el Poder Judicial emitió su primer protocolo para juzgar con perspectiva de género hasta 2013, un protocolo no vinculante que solamente lo hicieron para poder medianamente atender los requerimientos de la Interamericana, y fue hasta 2015 que una persona juzgadora por primera vez introduce en sus sentencias el concepto de perspectiva de género, y apenas 2019 que se renueva la integración y el diseño de este protocolo para juzgar con perspectiva de género, pero no es vinculante. Ustedes saben que si no es vinculante no es obligatorio, y todavía tenemos muchos procesos por hacer en esta materia del Poder Judicial. Hoy en día viene un proceso de renovación que es indispensable que se participe, que en el próximo mes de junio las personas podamos salir y podamos manifestar a través del voto una posición para la renovación de ese poder que tanto daño nos ha generado durante décadas, negando el acceso a la justicia a las personas que tienen una causa. Así es de que vale la pena que en esta etapa que tenemos de transformación, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que cambiar y todos tenemos algo en lo cual sumar un esfuerzo para que las cosas avancen. Realmente reitero que para mí ha sido realmente un gusto, un honor acompañarlas en esta causa. Realmente la oficina que yo tenía en el Zócalo era una oficina privilegiada porque estaba en el Zócalo de la Ciudad de México, de nuestro país, y estaba además utilizada por las compañeras que la tomaron ahí como búnker, como punto de encuentro, como también punto de articulación de ideas y batallas. Allí estuvo Olimpia, estuvo Paulina, estuvo Marcela, estuvo Karen, estuvo Frida, estuvo Elizabeth, estuvo Lizu, estuvo Lu, Carla, Penélope, Marisma, Areli, y bueno, pues también venía un día a esa oficina. Esa era una oficina rebelde, pero la radicalizaron realmente a todo el potencial posible, y bueno, me alegra mucho haber estado con ustedes en esa etapa, en ese momento de compartir en este día esta extraordinaria cumbre. Es un proceso muy desgastante para las organizadoras. Realmente el esfuerzo que han hecho es fenomenal, es extraordinario, pero los resultados que van a tener también son fenomenales. El encontrarse, el identificarse, el saber que hay voces, que hay compañeras en otras latitudes que tienen la causa en común, es indispensable para que las cosas avancen, para que no se suelten y para que permanentemente articulen esfuerzos de organización y de lucha por la conquista de sus derechos, que todavía faltan muchos. Así es de que me alegra mucho tener esta oportunidad, y en mi caso todo lo que sea posible, así como ayer, como ahora, en un futuro, cuenten en cualquier etapa, en cualquier momento y en cualquier acción que esté en mis manos, acompañar y apoyar. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, José Luis. Gracias por todos los recursos que has puesto a nuestra disposición, y va a ser un placer compartir contigo la expansión del movimiento también en América Latina, así como lo fue en México. A manera de cierre de esta nuestra última mesa de la cumbre, quiero pedirle a las participantes que se encuentran tanto presencial como virtualmente que lancen una pregunta a nuestros 4 ponentes. Vamos a elegir solamente una pregunta a uno de nuestros ponentes a forma de su participación final. Entonces, no sé si alguien en la sala tenga una pregunta en específico a cualquiera de nuestros ponentes.
A ver, de este lado, si me ayudan. ¿Le ayuda alguien con el otro micrófono? Sí. Bueno, no, se lo dejamos acá. Bien, Aisha, me gustaría que nos platicaras, nos decías que a raíz de la puesta en marcha de la ley hicieron toda una campaña de prevención. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito más cuáles han sido estos mecanismos y si está directamente vinculada, no sé, con el Ministerio de Educación completo. ¿Cómo está? Me gustaría conocerlo. Me gustaría agregar que por cuestión de tiempo vamos a dar 3 minutos para la respuesta con un cronómetro en mano. Primero, para la propuesta de la ley se hizo una campaña en redes sociales donde se hablaron varias víctimas, no solo yo, sino varias compañeras dentro de Ecuador, y cuando ya se aprobó, ya se aceptó la ley de violencia sexual digital, el Ministerio de Educación es el que encabeza esta campaña, donde socializan dentro de los colegios y escuelas del sector público a nivel de Ecuador. El Ministerio de Derecho de la Mujer me enorgullece, justamente estaba hablando ayer con Rosanti. La ministra actualmente hace muchas campañas en las redes sociales sobre la violencia sexual digital, sobre los conceptos que son, y también se hizo a nivel un protocolo para niños de violencia sexual, de pornografía infantil, y también la parte de abuso, pero más para niños a nivel de educación. O sea, eso es como que lo principal que se ha hecho a nivel de Ecuador. Y quería cogerme, después de hacer esta pregunta, algo que se me olvidó decir y que quiero ponerlo aquí en la mesa, es que debemos trabajar en la cooperación internacional. Si estamos hablando de una ley olimpia a nivel de América Latina, no dividamos. Y lo puedes hacer desde Colombia y estás afectando a una víctima en México. O en mi caso, mi agresor se escapó y se escapó por Perú. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que los otros países me ayuden a capturar a esta persona? Entonces, a esto es lo que debemos pensar. No dividamos como país, sino como América Latina, y seamos ese continente a nivel mundial que trabaja en equipo y que a través de las redes podamos capturar a nuestros agresores. Entonces, eso es lo que propongo para la próxima cumbre, o de trabajar desde ya, es que cómo podemos modificar eso, de cómo hacer un tratado. Yo sé que existen tratados, pero un tratado a nivel de violencia sexual digital para poder trabajar entre países. Eso, muchas gracias. Este lado me llama el micrófono para esta pregunta. Ah, de este lado. Sí, quisiera primero, reconocer que el expositor ha tratado, digamos, de tener esta empatía que efectivamente, si bien no ha vivido su cuerpo, o ha tratado de mejorar. Sin embargo, creo que hay dos cosas, ¿no? Estamos como que todos los derechos es producto de nuestra lucha. Suena bonito, pero cuando miramos hacia atrás, qué cansado, ¿no? Qué cansado, qué doloroso, qué triste. Además, ¿no? Que después de tantas violaciones de pronto te organizas y logras algo, ¿no? Y de pronto se aprueba la ley, y en el mejor de los escenarios, porque nosotros estamos medio mal, y llega el último momento de la implementación. Y otra vez ahí capacitando, otra vez invitando por aquí, por allá, y de pronto ya capacitas, pero no hay sentencia, y otra vez mostrando dónde están los proyectos. Pareciera que es como que nunca acaba. Entonces, desde la perspectiva del Estado, ¿qué debería pasar para que el Estado un día despierte y diga, oye, realmente los derechos de las mujeres son humanos y deberíamos garantizar que se cumplan sin esperar primero morir o que nos vulneren o que estemos todo el tiempo alertas? Porque pareciera que ya habíamos empezado con la ley, pero no, la implementación. Pareciera que no, y no sé qué, después los cuellos de botella en el sistema judicial. Y después nos damos cuenta que algo es fundamental más que las reformas. Entonces, sí, no vamos a parar la lucha. No, esa no es una opción. Sin embargo, qué lindo sería sentarse y disfrutar de nuestros derechos, o que mañana nuestras hijas no tengan que luchar tanto por vivir. Segundo, que cuando vivan sin violencia, tanto en los dos espacios que habitamos, en lo presencial y en lo virtual. Y no es una crítica hacia usted, porque realmente yo estoy muy empático, pero también me hubiera gustado, no de usted, sino de un día despierten los hombres y no vieron que está muy feo esto de ser violento y piensan que cambia la actitud. Pero la responsabilidad es otra vez a nosotras que los eduquemos, que los sensibilicemos y ya.
gracias por tu pregunta. Voy a aprovechar que quienes hacen falta para contestar esta pregunta están en el ámbito legislativo para recoger estas otras dos preguntas restantes y que los tres puedan responder a manera de cierre desde su responsabilidad en el ámbito legislativo. ¿Sí? Entonces vamos con la siguiente pregunta, la recogemos y luego hacemos la participación a manera de cierre. El micrófono está ahí. No es una pregunta, sino un regalo para todas. No, pregúntame. Bueno, puedo esperar a ti. Al final, Preguntar. entonces, al final. Regalo que traigo para Al todas. final, entonces. Perfecto, nos los puedes compartir al final de la mesa entonces. Sí. ¿Alguien tiene una pregunta, Olimpia? Bueno, yo tengo una pregunta para la diputada Mónica Mancha, no sé si siga conectada, para la congresista Rogelia Monsalve desde Colombia y por supuesto va para José Luis Rodríguez, que, bueno, en su momento fue congresista. La pregunta es, ¿cómo, o sea, para los tres, ¿no? Que me la contesten, ¿cómo logramos desde la colectividad que efectivamente se escuchen las voces de las mujeres en los poderes políticos? ¿Y cuál es el mensaje que ustedes nos regalan? ¿Cuál es el mensaje que ustedes nos dan? Esta es la última mesa de la cumbre. Con esta cerramos la cumbre latinoamericana de defensoras digitales y la cerramos con ustedes. Entonces, este es el último mensaje que tenemos vía remota de la cumbre. Se acabó, compañeras. Se acabó la primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales. Mañana en la clausura. Entonces, es la última participación, será la última participación de la última mesa después de varias mesas que estábamos metidos durante 2 días. Así que, ¿qué mensaje le darían a las compañeras? Porque que estamos iniciando, que están iniciando la ley Olimpia en sus países. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué mensaje para las compañeras que inician esta lucha por la ley Olimpia en América Latina? Junto estas dos preguntas para nuestros tres ponentes. ¿Los derechos de las mujeres realmente son humanos? Y en línea con eso, ¿cómo logramos desde la colectividad legislar a favor de las mujeres? Y su mensaje final para esta primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales. Vamos en orden, como fue su participación, entonces adelante, Mónica. Bueno, muchas gracias y bueno, un honor, como decía al principio, estar también en el cierre. Yo creo que algo que nos enseñó el feminismo y el transfeminismo en cada lugar, en cada territorio, es el activismo, es la posibilidad de llevar adelante en la agenda política una agenda que viene con las mujeres, que si no tuviésemos nosotras en los congresos, seguramente no tendría el lugar que tiene. Y yo creo que también la posibilidad de participar estar en una banca, en un congreso, es producto de la propia lucha feminista, ¿no? En algunos países en algún grupo de género, en mi país ya es con la ley de paridad. Entonces creo que esta agenda, que hoy hablamos de violencia digital, pero bueno, nosotros acá logramos, por ejemplo, por ley, la interrupción voluntaria del embarazo, como gobierno regional, realmente es muy importante, y que eso tuvo que ver con la participación de muchas compañeras en el Congreso, la posibilidad de contar con leyes. Y con leyes que defiendan nuestros derechos es con nosotras y nosotros en esos ámbitos de discusión. Es muy importante contar con compañeros, aliados, y que hagan suya también esta lucha, pero creo que hay algo ahí que siempre lo planteamos con las compañeras, ¿no? Nada de nosotras sin nosotras. Creo que esta participación política y leyes que garantizan nuestra participación política, no solamente la paridad, sino también, por ejemplo, poder dar una discusión seria y profunda sobre el sistema de cuidados de cada país. ¿Qué significa eso? ¿Cómo pensamos también esos roles? ¿Y cuál es la estructura de Estado que ustedes están pensando en el cuidado? Y lo digo, y sé que en México, y a partir de Claudia Sheinbaum, esto es un tema de agenda política. Eso me parece central para poder pensar en todos los derechos. Y en cómo se ejerce la vida social, la vida cotidiana, cómo criamos, cómo que pensamos la situación de las nuevas generaciones. Yo creo que todo
de lo que nos trae, lo que nos implica que nos habita el feminismo y el transfeminismo en nuestra militancia. Y como sé que el tiempo es muy corto, pero me parece importante destacar que el feminismo y el transfeminismo son movimientos muy heterogéneos y que en todo caso me parece importante dónde nos situamos, desde qué perspectiva política nos situamos también en ese feminismo tan amplio. Y yo creo que, por lo menos hasta el nuevo aviso, el concepto de interseccionalidad es un concepto interesante porque articula las desigualdades, ¿no? Digo, no solamente la desigualdad social, sino la desigualdad de género, sino también la situación de las distintas etnias, ¿no? O sea, somos países, seguramente, no estoy generalizando, pero con una fuerte presencia de un racismo social. Y entonces ahí el feminismo popular, el feminismo interseccional, articula también una discusión sobre el ambiente, sobre la tierra, sobre las mujeres indígenas, sobre las mujeres afrodescendientes. Esto es parte de una discusión que también da en la situación económica de cada uno de los territorios que habitamos. Y yo creo que por eso también a nosotros en Argentina, lamentablemente, tener un presidente como Milei que va directamente en contra de la lucha feminista, a punto tal que está planteando, entre otras muchas cosas, quitar del Código Penal la figura de feminicidio. O sea, en esa predicción, en esa situación estamos. Y yo creo que en ese sentido la lucha y la organización son claves, aunque como decía recién la compañera, bueno, ¿cuándo será el momento de disfrutar? Y yo creo que algo que plantea el feminismo es, hay algo de la lucha... Disculpa que te interrumpa, justo ya sonó el cronómetro, ya fueron los 3 minutos de participación. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y vamos con Ana Rogelia. Ana Rogelia, la misma pregunta, por favor. Los derechos de las mujeres realmente son humanos. ¿Cómo logramos desde la colectividad que desde lo legislativo nos escuchen? Y tu mensaje final para ese punto. No sé si Ana Rogelia sigue por aquí. Bueno, entonces vamos con el mensaje final de José Luis, por favor. Súper. Muy bien, pues compañera, que planteabas el tema de qué pasa, por qué tiene que ser una batalla permanente. Miren, desde cuándo se reconocieron los derechos humanos de las mujeres como personas. Bueno, eso se tuvo que discutir hasta en Naciones Unidas, en la Asamblea General en 1993, donde se determinó que sí, que se les aplicaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una batalla permanente, es un absurdo absoluto, pero es una batalla permanente. Olimpia nos pregunta, ¿cómo lograr desde la colectividad que la voz de las mujeres se escuche en los ámbitos de poder? Tomándolos. Tienen que tenerlo claro. Tienen que capacitarse, educarse y pensarse como personas tomadoras de decisiones. Y tienen que irrumpir en esos espacios. Hoy tenemos en México a la primera mujer que encabeza la presidencia de la República. Un proceso nada fácil, pero desde ahí se marca un mensaje. Se rompen brechas de sueños, se rompen diversas brechas que permiten que hoy niñas y niños puedan pensarse en libertad y en igualdad, pero no es un tema fácil. Claro que una lucha, hoy estamos en esta cumbre, pues uniendo esfuerzos y voces, celebrando también, pero hay que dejar en claro que es producto de un dolor y que es producto de un agravio y que es producto de una afectación, y cada derecho, el que ustedes quieran observar, analizar y ver, es producto de una lucha. No es un tema menor, ningún derecho se ha conseguido, ninguno. Y tenemos una etapa de proceso de cambio que viene indispensable. El tema de cuidados es algo que debe de ponerse sobre la mesa. La Ciudad de México en 2024, en agosto de 2024, constituimos el primer comité para el sistema de cuidados de la Ciudad de México y tener la posibilidad, a través de la acción de diversas dependencias, de poder repensar y replantear cada una de las tareas que se realizan y que está plagada de estereotipos y que está absolutamente cargada, como la mayoría de las cosas, en agravio de las mujeres.
pero tiene que ponerse sobre la mesa y tiene que decirse. Y la manera en la que se cambia es tomando el poder desde el ámbito que a cada quien le corresponda. Y lo que ustedes hacen es también tomar el poder desde las calles, desde la organización, desde la articulación de los esfuerzos. Y pues solamente felicitarlas nuevamente a todas las organizadoras, a Olimpia Coral, a Vania Rodríguez, a Jennifer de la Torre, Paloma, Paulina, Salma, Marcela, Carla, Marisma, Fernanda, Penélope, Manuela, a todas, realmente un abrazo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo, antes de entregarles sus constancias y concluir con esta mesa, quiero decir que Ley Olimpia será ley en toda América Latina. Dame un momentito para entregar las constancias. Les quiero decir que Ley Olimpia será ley en toda América Latina y para eso estamos aquí. Voy a leer las constancias para nuestros participantes. Dice: otorgan la presente constancia a, en este caso, José Luis Rodríguez Díaz de León, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien participó en la primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales. Muchísimas gracias. Gracias.